Increíbles niños en peligro, lo que un rico descubre cambia sus vidas para siempre. Javier, un niño de 12 años, se encontraba atrapado en un mundo que lo ignoraba. En su barrio, donde el aire a menudo olía a esperanza entremezclada con desesperación, cada día era un desafío. Su madre, Luisa, vendía antojitos en la esquina, luchando por poner un plato de comida en la mesa. Javier, con su cuaderno de matemáticas desgastado, soñaba con un futuro más brillante, uno que parecía cada vez más distante. A pesar de su talento innato para los números, la realidad lo encerraba en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Revolvía los problemas matemáticos en su cabeza mientras escuchaba el bullicio de la calle, niños riendo, adultos que intercambiaban miradas de cansancio. Aquellos momentos en el patio de su casa se sentían como un escape, un breve suspiro de libertad, pero la presión era ineludible. Todo cambió con la llegada de Alberto. Era un hombre adinerado, fresco en su traje, que se paseaba con aires de poder y soberanía. Sin embargo, lo que comenzó como una simple obra de construcción se tornó en un punto de inflexión. Javier, en un rincón de su conciencia, sintió una extraña mezcla de curiosidad y temor al saber que el rico tenía interés en su talento. ¿Podría un hombre como él, tan distante de su vida, realmente entenderlo? La mirada inquisitiva de Alberto cuando lo vio resolver un complicado problema en pocos minutos lo hizo cuestionarse a sí mismo. ¿Era él lo suficientemente bueno como para recibir atención? El aplauso de la comunidad sería emocionante, pero su madre le había enseñado sobre desilusiones. La vida era dura, y las promesas a menudo eran sueños que se desvanecían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en un tira y afloja emocional. Alberto, cada vez más presente, se volvió un faro en la oscuridad, pero también una amenaza. Javier sentía la tensión en su pecho, la idea de ser catapultado a un mundo donde las matemáticas brillaban, aunque ansiado, era aterradora. ¿Y si fallaba? ¿Y si las expectativas aplastaban su ser? Su mente corría a 1000 por hora mientras sostenía su lápiz, preguntándose si Alberto realmente se preocupaba por él o simplemente veía en él un proyecto, una oportunidad de redención personal que no podía conseguir en su vida privilegiada. A pesar de la creciente conexión, las dudas lo consumían. La comunidad murmuraba disconforme. Javier podía percibir la mirada crítica en los rostros que antes eran familiares, todos cuestionando el repentino interés de Alberto. ¿Podía realmente confiar en él? ¿Y si lo hacía, a qué costo? La angustia apretaba más fuerte cada día. Al final, Javier se sintió contra la pared, su futuro en el aire, y con una decisión que parecía más monumental que cualquier problema matemático que hubiera enfrentado. La pregunta atormentadora resonaba en su mente: ¿renunciaría a la oportunidad de cambiar su destino por miedo a perder lo poco que ya tenía? Y así, con la incertidumbre como compañera, la historia de Javier apenas comenzaba. Las semanas siguieron fluyendo como el agua, tan impredecibles como la vida misma. Javier, atrapado entre el deseo de cambiar su destino y el miedo a perder lo que ya conocía, comenzó a experimentar una lucha interna más profunda. Cada vez que veía a Alberto en el barrio, con aquellos ojos que parecían escudriñarlo, su corazón latía con intensidad. La idea de que alguien con tanto poder se interesara en él era a la vez halagadora y aterradora. Una tarde, mientras pasaba tiempo en la esquina observando a su madre preparar los antojitos, sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. Las risas de otros niños resonaban como un eco lejano, recordándole lo que significaba ser simplemente un niño sin preocupaciones. Pensar en las profundas diferencias entre su vida y la de Alberto lo asfixiaba. ¿Por qué él, en lugar de mí? Se repetía una y otra vez, la inseguridad anidando en su pecho como un pájaro oscuro.
Fue entonces cuando un impulso casi salvaje lo llevó a tomar su cuaderno de matemáticas y correr a la construcción, un lugar que había comenzado a ser sinónimo de oportunidades y riesgos. ¿Sería allí donde descubriera su verdadero potencial, o sería el escenario de su fracaso? Las palabras de su madre resonaban en su mente: no te dejes deslumbrar por lo que brilla si no es oro. Sin embargo, había algo en el brillo de Alberto que le prometía más que oro, le prometía esperanza. Al llegar, encontró a Alberto revisando unos planos con un ingeniero. La confianza del hombre parecía inquebrantable, su voz resonaba con autoridad. Sin embargo, Javier sintió que en el fondo había un espacio vacío, quizá también había dudas en él, como las suyas. Se armó de valor y, con el corazón en la mano, se acercó. Alberto, pronunció, su voz temblorosa pero firme. El hombre se volvió, y esa mirada inquisitiva que antes lo había cautivado, ahora le infundía una curiosidad inquietante. ¿Quieres que te muestre cómo resolver algunos problemas? O quizás tengas algo más complicado para mí. La audacia de Javier lo sorprendía a sí mismo. ¿Qué sería de él si ese instante se volvía un punto de no retorno? Alberto lo observó con una mezcla de sorpresa y admiración, y aunque el hombre asintió, una sombra cruzó su rostro. ¿Era posible que incluso un hombre exitoso tuviese sus propios miedos? Mientras resolvían juntos problemas matemáticos complejos, Javier sentía que se deshacía de las capas de la duda que lo habían ido cubriendo. El desafío se convertía en un baile entre él y Alberto, donde cada número y cada teorema eran pasos hacia una conexión insospechada. Javier empezó a notar que no solo se trataba de resolver ecuaciones, se trataba de construir su futuro ante la mirada de un hombre que, aunque distante, parecía genuinamente interesado en su crecimiento. Sin embargo, cada suspiro de confianza le resultaba escaso. La sombra de sus inseguridades no se disipaba del todo. Esa noche, Javier cerró su cuaderno sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Había aprendido y crecido, pero el verdadero reto seguía ahí, acechando en la penumbra. Decidido a enfrentar sus miedos, el próximo día se propuso acercarse nuevamente a Alberto, pero esta vez con una pregunta que cambiaría el curso de su vida. ¿Qué pasaría si te fallara? En el fondo sabía que esa conversación no solo definiría su relación con el hombre, sino que también marcaría el rumbo de su propio destino, y quizás, de su alma. El momento de la verdad había llegado. El día llegó como un torrente de emociones mientras Javier se dirigía nuevamente a la construcción. Con cada paso, su mente se llenaba de posibilidades y temores. ¿Sería esta la ocasión en la que finalmente se liberaría de las cadenas de su inseguridad? Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a escapar de su pecho. Era consciente de que la pregunta que había preparado era un arma de doble filo. Tal vez revelaría una conexión valiosa entre él y Alberto, o, por otro lado, podría ser el fin de cualquier esperanza que tenía de trascender su realidad. Con el cuaderno bien apretado bajo el brazo, se encontraba a escasos metros de su objetivo cuando lo vio, Alberto, de pie, examinando un plano en grupos de trabajadores. Pese a la determinación con la que Javier se había preparado, la imagen evocó un torrente de dudas. ¿Estaría dispuesto Alberto a escuchar lo que tenía que decirle? ¿O lo vería como el niño insignificante que era en comparación con su mundo? Sin embargo, de pronto, sentía que la adrenalina lo empujaba a avanzar. Se aclaró la garganta y, forcejeando con su voz, se acercó. Alberto, dijo, logrando captar la atención del hombre. La mirada de Alberto se deslizó de los papeles al rostro de Javier, llevando consigo una chispa de curiosidad. ¿Qué te preocupa?, preguntó Alberto, su tono sincero y firme. Javier tambaleó en su respuesta, su voz a punto de quebrarse, pero, aún así, se mantuvo firme. Me gustaría saber qué pasaría si te fallara. Quiero decir, si no puedo seguir el ritmo, si no soy lo que esperas. Los ojos de Alberto se entrecerraron, como si estuviera sopesando cada palabra que había salido de los labios de Javier. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Alberto se quedó en silencio, observando atentamente a Javier, y en aquel momento, el joven sintió que toda su vulnerabilidad se exponía ante aquel hombre poderoso. La respuesta que esperaba no parecía simple. La presión del silencio se volvía casi palpable.
En vez de apresurarse a dar su opinión, Alberto hizo una pausa y, finalmente, sonrió. Te fallaría yo si tuviese un solo pensamiento que te obligara a pensar así. La vida es de riesgos, dijo con una certeza inesperada. Y yo no te estoy pidiendo que seas perfecto. Estoy aquí para ayudarte a crecer, no para juzgarte. Con cada frase, un nuevo peso pareció levantarse de los hombros de Javier. La confianza de Alberto lo tocó como un rayo de luz, empezando a disipar las dudas que lo habían mantenido cautivo. Quizá no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba intentar ser mejor. Esa conversación transformadora desató una oleada de preguntas en la mente de Javier. ¿Podría finalmente aprender, crecer y superarse a sí mismo sin el temor constante de fallar? Tal vez la respuesta no era solo encontrar un camino hacia el éxito, sino también brindar espacio a sus propios errores como parte del proceso. Durante las semanas siguientes, Javier y Alberto se convirtieron en un equipo. El niño aplicó una dedicación abrumadora a cada lección, cada problema matemático se transformaba en una oportunidad de autodescubrimiento. Pero aún había una inquietud latente en el fondo de su mente. ¿Qué pasaría si esas inseguridades volvían a atormentarlo? Mientras navegaban por los desafíos de los planos arquitectónicos y las cifras, Alberto después introdujo un nuevo concepto: los fracasos son lecciones disfrazadas. Pero Javier no podía evitar preguntarse, ¿y si realmente no podía aprender de ellos? La sombra de sus miedos aún permanecía. Así, una noche, con el reloj marcando la hora de una mayor duda, Javier se preguntó si sería capaz de enfrentar el mayor reto hasta ahora. Tendría que presentar su primer proyecto a un grupo de ingenieros, incluyendo a Alberto. Mientras pensaba en esa presentación, una nueva decisión se formaba dentro de él. Estaba listo para correr el riesgo de enfrentar su mayor miedo frente a un público que nunca había imaginado. Pero, más que eso, se daría la oportunidad de sorprenderse a sí mismo. El día de la presentación llegó, y con él la creciente tensión en el aire. Javier se preparaba para desafiar no solo sus inseguridades, sino sus límites. ¿Estaría a la altura de las expectativas, no solo de Alberto, sino también de las suyas propias? Esa era la única respuesta que realmente importaba. Javier llegó al lugar de la presentación con el estómago revuelto, el retumbar de su corazón resonando en su mente como un tambor desaforado. Cada paso lo acercaba al auditorio, donde las miradas se posarían sobre él en cuanto comenzara a hablar. La sala, con su luz blanca y fría, se sentía como un laberinto en el que podía perderse si no estaba atento. Se tomó un momento, inspirado por la charla que había tenido con Alberto. No se trata de ser perfecto, se recordó. Se trata de intentarlo. Sin embargo, esa pequeña chispa de confianza se veía opacada por otras voces que le susurraban en la cabeza, aquellas que decían que no era lo suficientemente bueno, que no estaba preparado. Sintió que esos pensamientos se aferraban a su mente, dispuesto a arrastrarlo hacia su vieja rutina de inseguridad. Alberto llegó y le dio una palmadita en el hombro, reforzando la conexión que habían cultivado durante semanas. Recuerda, Javier, nadie espera que seas un experto. La honestidad y la pasión son tus mayores fortalezas. Lánzate. Sus palabras resonaron en el interior de Javier como una melodía familiar que prometía algo positivo. Con el cuaderno abierto frente a él, cada línea escrita parecía cobrar vida. Había invertido horas en perfeccionar su proyecto, un diseño de un pequeño puente que se adaptaría a las necesidades del entorno local pero que, sobre todo, reflejaba su visión de cómo las construcciones podían ser parte de la vida comunitaria. Era su creación y, al mirarlo, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Pero en ese momento, comprendió que su valentía estaba en el acto de compartirlo, no en la perfección del diseño. Cuando se irguió frente al público, un mar de ingenieros y arquitectos le devolvió la mirada. La ansiedad volvió a recorrer su ser. Sin embargo, con un suspiro profundo, se concentró en sus pensamientos. Estoy aquí para compartir algo importante, no para ser juzgado. A medida que comenzó a hablar, su voz tomó un timbre más firme, las palabras fluyeron con mayor facilidad y sus ideas empezaron a brillar con claridad. La presentación se convirtió en un viaje compartido donde, aunque experimentó titubeos al principio, su genuina pasión se hizo evidente.
Habló sobre la importancia de crear espacios inclusivos que reflejaran no solo la función estructural, sino también la belleza que una comunidad podía ofrecer. Durante esos minutos, Javier se sintió como un arquitecto en pleno derecho, no como un niño con ansiedades. Y conforme avanzaba, sintió que las viejas cadenas de la duda se deslizaban lentamente de sus hombros. Una vez terminado, hubo un aplauso. No el de un grupo de niños en un patio de juegos, sino el de experimentados profesionales. En cada aplauso, sintió que la validación llenaba los huecos de su inseguridad. Pero, aún así, una parte de él trataba de aterrizar el instante, se preguntaba si la reacción era real o una mera cortesía. Luego, mientras los comentarios y preguntas surgían, se encontró en una discusión apasionante sobre su propuesta. Su capacidad de articular ideas y defender su enfoque le permitió navegar por el diálogo y crecer a través de cada interacción. Sin embargo, la sombra de la duda aún persistía. Comenzó a cuestionar si realmente había dado lo mejor de sí, si había conseguido transmitir la profundidad que su proyecto contenía. Tras la presentación, cuando las luces se apagaron y se despidieron los últimos asistentes, Javier se quedó atrás, intentando analizar lo que había sucedido. No solo había demostrado su capacidad ante un grupo que admiraba, sino que había dado un paso crucial hacia la construcción de su propia identidad profesional. Pero el eco de su inseguridad volvió a resonar. ¿Y si todo fue un golpe de suerte? Con esa inquietud azotando su mente, Javier decidió que debía enfrentar su próxima prueba. Vería a Alberto en su oficina al día siguiente. ¿Había algo en su interior que le impulsaba a preguntar, ¿qué sigue luego de este primer éxito? La puerta del futuro parecía entreabierta, pero solo había una manera de averiguar qué le aguardaba tras ella: prepararse para descubrirlo. Javier recordó las palabras de su mentor: los fracasos son lecciones disfrazadas. Pero, ¿qué lecciones le esperaban ahora que había desatado un nuevo nivel de desafío? Su corazón palpitaba con la promesa de nuevas experiencias, pero también con el temor a enfrentar la incertidumbre nuevamente. Estaba listo, sin duda, para dar el siguiente paso. Al día siguiente, Javier llegó a la oficina de Alberto con un ánimo renovado, aunque envuelto en un halo de incertidumbre. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con una claridad que contrastaba con la confusión que albergaba en su interior. Sentía que ese era el momento de despejar la niebla que cubría su futuro, pero su mente seguía agitada por la duda: ¿había sido su éxito momentáneo un espejismo? El sonido de la computadora encendiéndose le sacó de sus pensamientos. Se sentó frente a Alberto, que estaba revisando unos planos desordenados en su escritorio. La figura del mentor, siempre calmada y centrada, le infundió un poco de confianza. Javier, qué bien verte. Escuché que tu presentación fue un éxito. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alberto, sin apartar la vista de su trabajo. Bien, en general. Pero hay algo en mi mente que no me deja tranquilo, respondió Javier, sintiendo cómo su voz se quebraba un poco. ¿Qué es lo que te inquieta?, inquirió Alberto, levantando la mirada, ahora con completa atención. Javier dudó antes de hablar. Siento que quizás no esté preparado para el siguiente nivel. Lo que hice fue un buen esfuerzo, pero no sé si realmente tengo lo que se necesita para superar este nuevo estándar. ¿Y si no hay más aplausos en el futuro? Alberto sonrió levemente, como si recordara un momento que solo él conocía. Cada nuevo éxito trae consigo mayores expectativas. Pero lo que defines como éxito debes interrogártelo a fondo. Si lo construyes sobre el reconocimiento externo, siempre permanecerás en una montaña rusa emocional. Enfócate en tu pasión y tu crecimiento personal. Eso es lo que realmente importa. Las palabras resonaron en la cabeza de Javier como un eco persistente. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Quiero que trabajes en un nuevo proyecto. Esta vez, será un reto mayor, pero estoy confiado en que puedes hacerlo. Se trata de rediseñar un espacio comunitario, uno que no solo satisfaga necesidades prácticas, sino que también despierte la imaginación de quienes lo utilizarán, explicó Alberto, su voz cargada de expectativa. En ese momento, Javier sintió una mezcla de miedo y atracción.
La idea de volver a sumergirse en un nuevo desafío lo emocionaba, pero la sombra de la inseguridad le recordaba lo penoso que había sido fracasar antes. Contaba con el apoyo de Alberto, pero ¿sería suficiente? ¿Y cómo empezaré con eso?, preguntó, sintiéndose abrumado por el peso de la nueva responsabilidad. Primero, genera una lluvia de ideas. Deja que tu mente explore sin restricciones. Luego, expresa tus ideas en un formato visual, no te limites a dibujos técnicos. Sé creativo. Y recuerda, si te sientes perdido, estoy aquí para guiarte, respondió Alberto. La idea de ser creativo le resultaba liberadora y aterradora a la vez. Javier sabía que en este nuevo reto se jugaría mucho más que su capacidad técnica, se jugaría su autoconfianza, su capacidad para ser innovador. A medida que su mente empezaba a formular conceptos e imágenes, la emoción empezó a desplazar la duda. Sin embargo, mientras se disponía a salir de la oficina, se encontró con un dilema inquietante. La voz de su inseguridad resonaba en su mente, pero, ¿y si no logro cumplir con las expectativas? Se detuvo frente a la puerta, sintiendo la presión en su pecho. Había una línea delgada entre el crecimiento y la autolimitación, y él estaba al borde. Iba a iniciar un viaje que lo llevaría a descubrir sus límites, pero ¿qué pasaría si no le gustaba lo que encontrara? Asimiló la profundidad del desafío que había elegido y el miedo se mezcló con determinación. La búsqueda del reconocimiento no debería definirlo, su compromiso con su desarrollo como arquitecto sí. Con un último vistazo a la oficina de Alberto, respiró hondo. Estaba decidido a seguir adelante. Al cruzar la puerta, una idea se le repitió en la mente: lo que realmente necesito descubrir ahora no son solo mis habilidades, sino cómo enfrentar lo desconocido sin dejar que la duda me paralice. Esa revelación fue un paso hacia un territorio inexplorado, donde sus talentos y miedos se encontrarían nuevamente. La emoción de lo que estaba por venir le llenó de adrenalina, pero también de temor. Sin embargo, estaría preparado para lo que las próximas semanas le depararían, incluyendo el enfrentamiento con sus propias limitaciones una vez más. La incertidumbre lo aguardaba, y el camino hacia su verdadero ser profesional estaba listo para ser trazado. Javier se sentó en su pequeño estudio, rodeado de hojas en blanco y un torbellino de ideas que luchaban por salir. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana y se reflejaba en su escritorio, creando un ambiente de creatividad y calma que, paradójicamente, se sentía lejana en su mente. La tarea que tenía entre manos, rediseñar un espacio que trascendiera lo funcional, le generaba una mezcla embriagadora de coraje y temor. Sabía que debía liberarse de sus inhibiciones, liberalizar su mente. Pero cada diseño que esbozaba se encontraba atenazado por la voz acuciante de su autocrítica. ¿Es esto lo suficientemente bueno? ¿Va a cautivar a las personas como lo hizo la última vez? Su mano se detuvo, sentía que la hoja en blanco lo miraba con desdén, como si cada trazo fuera insuficiente. Javier se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando darle forma a las fluctuantes ideas que habitan en su interior. Recordó las palabras de Alberto sobre sumergirse en una generación de ideas sin filtros. Sin embargo, esta vez lo que estaba en juego era profundizar aún más en su identidad profesional, y eso sin duda lo aterrorizaba. Decidido a enfrentarse a su miedo, abrió una libreta que solía usar para sus reflexiones personales. Las páginas eran un refugio de sus inseguridades y de los pequeños logros que había conseguido. Comenzó a plasmar sus pensamientos, anotando todo lo que le venía a la mente: espacios de juego, áreas de encuentro, conexión con la naturaleza. Mientras escribía, su visión comenzaba a aclararse, y poco a poco la marea de ansiedad retrocedía, dejando una estela de autoconfianza. Sin embargo, un nuevo pensamiento surgió, inesperado y perturbador. ¿Realmente conocía el impacto que su trabajo tendría en los demás? Esta vez, el espacio no solo sería un lienzo, sino el hogar de muchas historias y vivencias. Su diseño debía ir más allá del mero aspecto visual, tenía que resonar con las emociones de quienes lo habitarían. La responsabilidad era abrumadora. Con esto en mente, se planteó un enfoque diferente. En lugar de ser el arquitecto solitario creando desde su torre de marfil, decidió involucrar a algunos de los futuros usuarios del espacio. Sí,
Eso era lo que necesitaba, escuchar a las voces de aquellos que experimentarían su creación. Sin dudarlo, se propuso organizar una serie de encuentros. La noche anterior a su primera reunión, una nueva ansiedad hizo su aparición. La presión de estar dispuesto a recibir críticas y expectativas ajenas era un reto que no había contemplado plenamente. Pero de alguna manera, la posibilidad de descubrir necesidades no satisfechas llenó su espíritu de una nueva energía. La idea de crecer no solo como profesional, sino como persona, comenzó a tomar forma. Cada interacción sería un peldaño en su evolución personal. Al llegar a la cita, se dio cuenta de que para ser un arquitecto exitoso no bastaba con tener la habilidad técnica, necesitaba desarrollar la empatía. La conexión con esos niños que utilizarían el espacio no solo informaría su diseño, sino que también lo transformaría a él. Mientras se sentaban todos en círculo, Javier sintió que cada palabra que escuchaba era un ladrillo en la cimentación de su futuro. Las historias de sueños, juegos y descubrimientos comenzaron a fluir. La emoción en el aire se volvía palpable, revelando no solo los deseos de los niños, sino una parte desconocida de sí mismo. Había algo profundamente liberador en conectar con ellos, un recordatorio de que su trabajo no era solo un triunfo personal, sino un vehículo para cambiar vidas. Al concluir la sesión, la determinación de Javier alcanzó un nuevo nivel. Este proceso iniciaba una deconstrucción interna, ser vulnerable, aceptar sus debilidades y celebrar sus fortalezas. Ahora, sabía que su camino no sería fácil, pero ese era el punto. Había una inmensidad de posibilidades en errar, aprender y crecer. Así, se despidió de los niños, llevándose consigo no solo notas en papel, sino un renovado sentido de propósito. En su mente, pulsaba una pregunta que lo empujaba hacia adelante: ¿qué puerta se abriría si unía su visión arquitectónica con las historias de aquellos niños? Las noches siguientes serían decisivas, pues cada trazo que añadiera a su proyecto sería, en esencia, una exploración no solo de su talento, sino de su humanidad. Estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir, pero el desafío se intensificó cuando supo que su obra sería presentada a un inversionista influyente. ¿Podría consolidar su visión con los deseos de la comunidad y, al mismo tiempo, conquistar las expectativas del inversor? El resultado de esa confrontación estaba más cerca de lo que imaginaba, y el camino se tornaba inextricable. Javier cerró la puerta de su estudio, el eco resonó en el silencio opresivo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de expectativas. Cada idea que había recogido de los niños era un fragmento de su esencia, una chispa que debía alimentarse con las decisiones precisas. La presentación ante el inversionista iba a ser un juicio, y sabía que, más allá de las estructuras y materiales, lo que realmente estaba en juego era su capacidad de conectar. Los días previos a la reunión se convirtieron en una terapia intensiva de reflexiones, matices y posibles resultados. Su libreta se llenó de bocetos y anotaciones, pero también de un registro personal cada vez más agudo sobre lo que significaría cada elección. A cada plano que trazaba, le añadía una pregunta inevitable: ¿qué impactos reales tendrá esto en quienes lo usarán? A medida que la fecha se acercaba, Javier comenzó a identificar las estrategias que lo llevarían a transmitir su visión. Sabía que el inversor no solo querría ver planos impresionantes, sino también entender la historia detrás de cada línea y curva. En sus manos, el diseño debía ser un relato visual capaz de seducir, pero también de emocionar. Cada vez que intentaba prepararse, una sombra de duda se instalaba en su mente. Conocía la importancia de crear una narrativa convincente, pero también sabía que siempre había un abismo entre el concepto y la realidad. Las historias de los niños, llenas de sueños y aventuras, se volvieron su brújula. ¿Podría realmente confeccionar un espacio que honrara sus palabras, que los hiciera sentir vistos y comprendidos? La noche previa a la presentación, Javier no encontró consuelo. En su refugio, comenzó a dudar de su capacidad de ser el portavoz de aquellos niños. La voz interior que antes lo había estimulado a abocado a la creatividad ahora se transformó en un eco hiriente de inseguridad. ¿Y si fallas? ¿Y si no es suficiente? Se sentó en el suelo, rodeado de papeles, necesitaba un cambio de perspectiva. Decidió salir a caminar, se adentró en el bullicio de la ciudad.
Hombres y mujeres corrían en distintas direcciones, pero a su alrededor, la vida seguía con su ritmo imperturbable. Insistentemente, miró las edificaciones que lo rodeaban. Aquellas estructuras eran el resultado no solo de planos, sino de vidas, de historias entrelazadas. Javier sintió que debía hacer lo mismo con su diseño, entrelazando cada necesidad con una solución innovadora. Al regresar a casa, se sintió renovado. La presión seguía latente, pero había descubierto que en lugar de huir de sus miedos, debía abrazarlos. Cada crítica era una oportunidad de crecer, cada expectativa una guía para transformar su visión. Más que un arquitecto, sería un narrador de espacios, un artista de emociones. La mañana de la presentación, Javier se vistió con su traje más formal. Mientras se miraba al espejo, supo que no podía cargar solo con sus habilidades técnicas, necesitaba llevar consigo a esos niños, sus historias y sus aspiraciones. El papel que llevaba en la mano no era solo un proyecto, era una clepsidra que medía el tiempo que había pasado escuchando las voces inocentes de sus futuros usuarios. Al llegar a la sala de conferencias, el murmullo de los asistentes vibraba en sus oídos. Había reconducido su ansiedad a la determinación. Sabía que el momento estaba cerca, y con cada latido, la pregunta que antes lo atormentaba tomaba forma: ¿sería capaz de defender su visión sin convertirla en mera especificación técnica? Mientras observaba al inversionista tomando asiento, reconoció la tensión en el aire. Era el momento de preparar su voz, de narrar una historia que tenía mucho más en juego que él mismo. Justo antes de que comenzara la presentación, una inquietante revelación cruzó su mente: ¿qué pasaría si su visión era tan magnética, que no solo cautivara al inversionista, sino que también cambiará la percepción del espacio que tenía en mente? El riesgo se multiplicaba, y la posibilidad de un futuro brillante se volvía tangible. ¿Podría enfrentarse a los desafíos de esta nueva etapa y descubrir en sí mismo el líder que aún no sabía que era? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo ya no estaba de su lado. La presentación comenzó con un leve murmullo en la sala, pero en el corazón de Javier, el sonido era ensordecedor. Mientras se levantaba, la calidez de las luces enfocadas sobre él contrastaba con la frialdad de su ansiedad. Las miradas del público parecían perforarlo, indagando más allá de su superficie. Debía ser capaz de comunicar no solo su visión, sino también las historias que había ido tejiendo con los sueños y anhelos de los niños. A lo largo de la primera parte de su exposición, Javier se sumergió en sus ideas. Comenzó a narrar las características del proyecto, cada línea, cada espacio concebido como un refugio donde los niños pudieran explorar su esencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, un nudo en su estómago creció: el desafío era hacerlo tangible, palpable para su audiencia. Fue entonces cuando un clic, casi como una epifanía, iluminó su mente. Decidió abandonar la monotonía técnica y se adentró en las historias de los pequeños. Habló sobre la niña que soñaba con escalar montañas en su patio trasero, sobre el niño que deseaba construir un mundo donde la risa nunca se apagara. Con cada palabra, Javier sentía que se conectaba más profundamente con sus propios miedos y esperanzas. Necesitaba transmitir que ese espacio no era solo un diseño, era un destino, un lugar donde los sueños podrían florecer. Mientras relataba las historias, asomó la verdad oculta en su corazón, su propia lucha por alcanzar esos sueños. La autenticidad emergió en su discurso y, de repente, las miradas del público se tornaron más suaves, más conectadas. Javier experimentó una transformación, abandonando la imagen del arquitecto seguro por la de un narrador vulnerable. La ansiedad se convirtió en energía, una llama que iluminaba el camino. Sin embargo, no todo era armonía. Observó a algunos rostros en la audiencia fruncir el ceño. Las críticas acechaban en las notas que tomaban, y Javier sintió el peso de la evaluación. Recordó las dudas que lo habían asediado días atrás: lo que se jugaba en aquella sala era más significativo que solo un proyecto. Era su capacidad para representar a aquellos niños y darles voz en un mundo que a menudo no los escuchaba. La culminación de su presentación lo llevó a la invitación a un diálogo abierto. Se enfrentó a preguntas incisivas sobre viabilidad, coste y producción. En lugar de rehusar, Javier decidió ser honesto, compartir sus inquietudes en torno a cada desafío.
La vulnerabilidad, al principio temida, se convirtió en su aliada. Habló sobre la necesidad de inversión no solo económica, sino también emocional. Esta era su misión, crear experiencias que trascendieran lo material. Mientras la discusión avanzaba, el tono en la sala cambió. Las dudas de los inversores, ahora atenuadas, se mezclaron con curiosidad. Se escucharon murmullos de aprobación, gestos de interés. Javier sentía que el sueño que había anhelado había comenzado a tomar forma en las caras de quienes lo escuchaban. Sin embargo, en el fondo, la pregunta que lo inquietaba persistía: ¿sería suficiente? Al concluir con una invitación explícita para soñar juntos, Javier se retiró del podio con una mezcla de esperanza y desasosiego. Sin embargo, lo más vital aún estaba por llegar. Curiosas preguntas sobre financiación y colaboraciones surgieron, y cada respuesta parecía abrir nuevas puertas. La sala de conferencias, normalmente impasible, estaba ahora vibrante, pero Javier sabía que enfrentaría retos aún más profundos. Un antagonista no identificado, una voz escéptica en el fondo que lo había sacudido desde el principio, podía aún hacer su aparición. Al salir, respiró hondo. Se sentía onírico, pero también inseguro. ¿Había logrado realmente conectar con sus oponentes o móvilmente se había quedado corto? Se dio cuenta de que esta solo era una batalla en una guerra más extensa por la aceptación de su visión. La posibilidad de cambiar la percepción del espacio seguía viva, pero podría necesitar más que presentación. Los ecos de su discurso resonaban en su mente mientras un nuevo temor empezaba a gestarse. El verdadero desafío no solo sería convencer a los inversores, sino lidiar con sus propias inseguridades, relatos de infancia, y el inminente enfrentamiento con un crítico que podría poner a prueba todo en lo que había trabajado. Estaba claro que el verdadero viaje apenas comenzaba, y los obstáculos se forjarían a medida que Javier se adentrara en este incierto pero prometedor horizonte. Los días siguientes a la presentación fueron un torbellino de emociones y pensamientos. Javier se encontraba ante una encrucijada. La respuesta del público había sido, en muchos aspectos, un aliento de vida, pero aún había algo que lo mantenía inquieto. ¿Era su visión lo suficientemente fuerte? Habían surgido preguntas que no había anticipado, y la incertidumbre sobre cómo responderlas lo seguía como sombra. En la soledad de su oficina, Javier comenzó a revisar las notas que había tomado durante las sesiones de preguntas. Cada comentario, cada observación de su audiencia, era ahora una lección. Se dio cuenta de que necesitaba investigar mejor las inquietudes de su posible socio, ese crítico oculto que había sentido en la sala. ¿Quién era, y qué lo había llevado a mostrarse reacio ante su idea? En ese proceso de reflexión, Javier comenzó a explorar su historia personal, buscando conexiones que pudieran ayudarle a entender su propia percepción del miedo y la confianza. Se dio cuenta de que había llevado consigo, desde su infancia, un deseo urgente de ser escuchado. Ahora, tenía una oportunidad de dar voz a los niños, y no podía dejar que su inseguridad lo detuviera. Aquella era su misión, su razón de ser. Decidió tomar el camino más difícil, el de la autoexploración. Javier comenzó a escribir un diario, sumergiéndose en sus recuerdos. Allí, el niño que había sido, lleno de sueños e inseguridades, empezó a resurgir. Recordó sus propios miedos, las veces que había sentido que no era lo suficientemente bueno. Este proceso lo llevó a revelaciones importantes. Con cada página, entendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuerza que podía inspirar a otros. Al finalizar la semana, se sintió listo para volver a acercarse a sus primeros inversores. Pero quería hacerlo de una manera diferente. No solo expuso cifras o proyecciones, sino que compartió sus hallazgos personales. Relató cómo su historia se entrelazaba con los sueños de aquellos niños, y la importancia de crear un espacio que no solo respondiera a sus necesidades, sino que les diera voz. Era su manera de desafiar a sus propios críticos. Pero un día, mientras navegaba por las redes sociales en busca de un enfoque fresco para su proyecto, Javier se topó con un artículo. Era un perfil sobre Federico, un potente magnate del sector educativo, conocido por su enfoque en la equidad y el empoderamiento de comunidades desfavorecidas. Algo en la intuición de Javier le dictó que debía ser él quien lo contactara,
que Federico podría ser la pieza clave para dar vida a su sueño. Decidido, compuso un correo, donde, además de describir su proyecto, mencionó cómo el enfoque humano que él promovía resonaba con su propia visión. Sin embargo, la incertidumbre volvió a surgir. Se preguntaba si sería suficiente para captar la atención de alguien como Federico. La voz crítica que había sentido antes revivió, llevándole a cuestionar la validez de sus palabras. Al hacer clic en enviar, una mezcla de ansiedad y esperanza le asaltó. ¿Acaso había logrado comunicar y conectar de verdad con el magnate o sería otro intento fallido en su carrera? En las semanas que siguieron, mantuvo la respiración contenida. Las noches se volvieron largas, llenas de preguntas que giraban en su mente. Sin embargo, su autoestima y determinación estaban fortalecidas. Esta vez, sabía que debía estar preparado para otra ronda de críticas y, tal vez, para cuestionamientos aún más profundos. Un día, la notificación de un correo llegó, y el corazón de Javier dio un vuelco. El remitente era Federico. Se trataba de una invitación a una reunión, un paso hacia lo desconocido. Mientras su mente comenzaba a imaginar lo que podía ser, una emoción poderosa le envolvió, estaba un paso más cerca de transformar no solo su futuro, sino el de aquellos niños. Sin embargo, mientras preparaba sus ideas, la voz escéptica que tanto temía todavía resonaba en su interior. Era el momento de enfrentar no solo a Federico, sino también a sus propias dudas. ¿Sería capaz de sostener la chispa que había encendido en la presentación y convencer a un inversor de su calibre? El camino se tornaba más incierto y desafiante, pero la llama de la ilusión persistía. Todo lo que había trabajado estaba al borde de definirse, y Javier sabía que lo que se venía no sería fácil. Una revelación estaba por suceder, y podría cambiar el rumbo de todo. Javier se encontró frente a la puerta de la oficina de Federico, el magnate que tenía el poder de transformar sus sueños en realidad. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba las ideas que había ensamblado, cada una construida con cuidado de los anhelos de aquellos niños que tanto lo habían inspirado. Sin embargo, la voz crítica dentro de él no dejaba de murmurar, cuestionando su valor y el impacto de su trabajo. ¿Sería suficiente para impresionar a un hombre en un nivel tan alto? Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de dar el primer paso hacia este nuevo capítulo. Debo ser claro, apasionado y auténtico, pensó, recordando las lecciones aprendidas en su camino. Al cruzar el umbral, Javier sintió que la posibilidad de cambio no solo era una meta, sino un llamado a su identidad. La oficina estaba decorada con un gusto sobrio, imponente y llena de arte que evocaba la mezcla de innovación y tradición. Federico lo recibió con una sonrisa, y Javier sintió un ligero alivio. Había algo en la confianza de ese hombre que lo conectaba de inmediato a la misión que había abrazado. Comenzó su presentación, esta vez incorporando todo lo que había descubierto sobre sí mismo y su propósito. Habló no solo de números y planos, sino de las voces de los niños que habían guiado su intención. Su relato se convirtió en una narrativa vívida, donde cada idea cobraba vida, anclada en el deseo de construir algo verdaderamente significativo. Conforme avanzaba, la conexión con Federico se hacía palpable. Las preguntas que el magnate lanzaba no eran meras críticas, sino un diálogo profundo que lo desafiaba a explorar aún más sus planteamientos. Aquella conversación se transformó en un espacio donde sus inseguridades se desvanecieron, estaba allí, en su esencia, y eso marcaba la diferencia. Cuando concluyó, el silencio en la sala pareció extenderse como un eco. Javier sintió que su corazón se detenía en el mismo instante en que Federico fruncía el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. Javier, empezó finalmente el magnate, tus ideas son innovadoras y, sobre todo, humanas. Ese enfoque centrado en la comunidad es justo lo que necesitamos en este momento. La presión que había sentido se disipó por completo, dejando espacio para la esperanza. Sin embargo, no fue solo eso lo que sintió en aquel instante. Federico continuó, podemos trabajar juntos para llevarlo a cabo. Pero debo preguntarte, ¿estás listo para enfrentar el desafío que conlleva? Javier, lleno de una confianza renovada, respondió firme, sí. Estoy preparado para hacerlo. Este proyecto no es solo mío,
es la voz de muchos que merecen un espacio donde sus sueños puedan florecer. Aquella fue la afirmación que necesitaba para sellar su destino. Al salir de la oficina de Federico, un sentimiento de realización lo inundó. Había dejado atrás la sombra de sus inseguridades y las había transformado en fuerza. El compromiso que había hecho con él mismo y con aquellos niños se hacía tangible, estaba preparado para utilizar su talento no solo para crear estructuras, sino para impactar vidas. A medida que pasaban los días, Javier trabajaba de la mano con Federico y su equipo, cada reunión se tornaba más productiva, y la visión que había soñado comenzaba a tomar forma efectivamente. Sin embargo, más allá de las líneas y planos, lo que realmente había transformado a Javier era la comprensión de su poder interno. Había aprendido que el verdadero valor en su viaje no eran solo los aplausos, sino la capacidad de superar sus propios miedos y vulnerabilidades. La culminación de su proyecto llegó cuando se anunció la inauguración del espacio comunitario. Javier se sintió al borde de algo monumental. La mezcla de emoción y ansiedad era abrumadora, pero esta vez, no había lugar para las dudas. Se había convertido en un arquitecto en todos los aspectos, no solo en técnica, sino en humanidad. La inauguración fue un evento lleno de risas y alegría. Para Javier, ver los ojos de los niños iluminados al correr por el nuevo espacio era la realización de su verdadero objetivo. El aplauso que resonó en ese lugar no era solo para él, sino por la promesa de un futuro donde los sueños y la creatividad florecieran sin barreras. Esa noche, mientras miraba el horizonte, Javier entendió que no solo había construido un lugar, sino que había logrado construir su propia identidad. La confianza que había cultivado, el enfrentamiento a sus temores y el compromiso con su pasión lo habían llevado a redefinir su propósito en el mundo. Había encontrado su voz y se había convertido en un verdadero agente de cambio. Así, la historia de Javier no solo se cerraba con un proyecto exitoso, sino con el nacimiento de un arquitecto íntegro, listo para abrirse paso hacia nuevas fronteras con una convicción firme. El verdadero éxito radica en el crecimiento personal y en la capacidad de impactar a otros. Mientras el sol se ponía, despidiendo el día, sabía que su viaje apenas comenzaba. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.